¿Me oís bien? Sí. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por decidir pasar este jueves por la tarde con nosotros. Brevemente me voy a presentar y estamos un poco ajustados de tiempo porque tenemos la sala hasta las 7:30, así que voy a ir un pelín rápido. Vamos a ver si podemos tener luego algo de tiempo para preguntas y si no, tanto yo como Fernando como Pablo nos vamos a quedar por la zona si queréis charlar también después del DockerCon. Bueno, como decía, me llamo Borja Burgos. Junto con Fernando y con Pablo llevamos en Docker aproximadamente año y medio. Empezamos o nos unimos a la compañía por medio de una adquisición de una empresa que tenía oficina aquí en Madrid que se llama Tutum. A lo mejor a alguno de vosotros os suena. Y hoy vamos a hablar un poco, vamos a hacer una revisión a todo lo que se anunció en DockerCon. Antes de empezar con eso, me gustaría hablar un poco de por qué Docker, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y para hablar de eso me gustaría hablar de nuestra misión. En Docker pensamos que el mundo necesita herramientas de innovación masiva. Esa es nuestra misión. Pensamos que el mundo está lleno de gente que quiere crear nuevas cosas. Y sabemos que en el mundo hay mucha tecnología que permite a esta gente crear esas cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es juntar esas herramientas, hacerlas muy fáciles de usar para que estos innovadores, estos creadores puedan crear y hacer realidad sus sueños, sus ideas. Entonces nos pasamos mucho tiempo, ¿no?, pensando sobre herramientas. ¿Qué tipo de herramientas queremos hacer? ¿Cuáles queremos hacer? ¿Cuáles no queremos hacer? ¿Cómo las queremos hacer? ¿Y por qué las queremos hacer? Entonces hemos desarrollado, por medio de iterar mucho sobre herramientas, unos principios, por así decirlo, que nos ayudan a determinar qué herramientas y cómo vamos a desarrollar esas herramientas que van a ayudar a estos innovadores a crear aplicaciones. En primer lugar, las herramientas que creamos deben de no estorbar. Si para usar una herramienta tengo que estar constantemente mirando cómo funciona la herramienta, o se me olvida cómo funciona, no funciona bien, esa herramienta me estorba, me aporta menos que el funcionamiento de la herramienta en sí. Entonces, tienen que no estorbar las herramientas. En segundo lugar, las herramientas se tienen que adaptar a ti. Todos nosotros tenemos una manera de trabajar, tenemos unas herramientas que ya estamos utilizando, y lo que una herramienta no puede hacer es modificar, cambiar cómo tú quieres resolver un problema específico. No tienen que crear conflictos con las herramientas que ya estás utilizando, se tienen que adaptar. Y por último, y esta es muy, muy, muy importante porque en nuestra industria tenemos como un entendimiento fallido, por así decirlo, de que todo lo complejo es potente, ¿no? Cuanto más cables, cuanto más luces, cuanto más cosas tenga, más potente es la herramienta. Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que es interesante es hacer que algo muy, muy, muy complejo sea excesivamente, increíblemente sencillo de utilizar. Entonces, las herramientas que creamos queremos que sean muy sencillas, pero no por ello que no sean potentes. Entonces, en Docker lo que hacemos es desarrollamos muchos componentes que resuelven distintos problemas. Estos componentes los agregamos en una plataforma, la plataforma de Docker, la cual distribuimos 4 veces al año en un release estable, en una versión para nuestra comunidad, una versión gratuita y una versión de pago para enterprises y compañías que la quieran usar. También hay releases que llamamos Edge, que son un release beta que sucede todos los meses. Y hay ediciones que funcionan en distintas plataformas, tanto plataformas de nube como plataformas de escritorio o de servidor. Y cuando hablamos de innovar, de crear a día de hoy, es muy probable que si estás creando, haciendo realidad alguna idea que tienes, en algún momento escribas alguna línea de código. Y si estás escribiendo líneas de código, eres un desarrollador. Por curiosidad, ¿cuántos desarrolladores hay aquí hoy presentes? Vale, bastantes. Pues prestad atención porque esto es para vosotros, ¿no? El ciclo de desarrollo, el ciclo de innovación de un desarrollador suele ser, tengo una idea, implemento esta idea, la uso, la pruebo, mientras la estoy usando tengo otra idea, desarrollo esa idea y se repite ese ciclo. Ahora, cuanto más rápido pueda ser ese ciclo, más ideas podemos crear y pues bueno, más cosas podemos crear y compartir con el mundo. Entonces, lo que nosotros vemos en Docker, que es nuestro trabajo, es eliminar cualquier tipo de fricción que pueda haber en este ciclo.
Y esa fricción la eliminamos por un método que llamamos, ¿cómo era? Tenía un nombre en inglés, desarrollo en base a queja. Entonces, el desarrollo en base a queja es que un desarrollador está muy concentrado, está trabajando, está utilizando Docker y de repente, ¡pum!, algo no funciona, algo falla. Si el desarrollador es simpático, nos escribe una carta: estimado Docker, estaba haciendo esto cuando sucedió esto otro. Si el desarrollador es un poco menos simpático, a lo mejor va a Twitter y dice: esto es una mierda, esto no funciona, ¿qué pasa? Entonces, bueno, nosotros nos llega ese feedback, lo interpretamos, si nos llega el mismo feedback muchas veces, a lo mejor lo priorizamos, y si todo va bien lo resolvemos y decimos: mira, muchas gracias, ahora puedes seguir utilizando y trabajándolo, entrar otra vez en ese ciclo de concentración, de creación en el que habías entrado antes, ¿no? Y el tercer paso es repetir y repetir y repetir con tanta gente como sea posible. Gracias a Dios, Docker, tenemos una comunidad de usuarios de cientos de miles de usuarios, así que no nos faltan ideas ni quejas en ningún momento. Y aunque parezca mentira, funciona. Estos son todo issues de GitHub que hemos cerrado en, pues no sé si en cuestión de algunas semanas previas a DockerCon. Entonces parece que no, pero funciona, el producto va mejorando y nunca llega a ese momento en el que dices: ¿sabes qué? La herramienta ya es perfecta. La herramienta nunca es perfecta. Siempre tenemos que seguir mejorándola. Os voy a dar un par de ejemplos. El primer ejemplo, algo que venimos escuchando durante muchos meses, es que mis contenedores son muy pesados. Entonces mucha gente decía: mis contenedores son muy pesados, quiero llevar mis contenedores a producción, pero utilizo Go. Y claro, el compilador está ahí, todas las librerías están ahí, y termino con contenedores que pesan cientos de megas o incluso gigas, y no quiero deployar eso en producción. Así que decidimos desarrollar lo que llamamos multi-stage builds. Multi-stage builds es muy sencillo. Con un único Dockerfile te permite tener dos imágenes, una, por ejemplo, para tu entorno de desarrollo y otra para tu entorno de ejecución. Ese es uno de los casos de uso. Tiene muchos otros casos de uso. No voy a entrar en mucho detalle porque luego Pablo va a hablar más sobre esto y va a hacer una demo. Otro ejemplo de cómo mejoramos las herramientas. Tenemos muchos usuarios que utilizan nuestras versiones de escritorio, ¿no? Docker for Mac o Docker for Windows. Y tenemos muchos usuarios, se corta un poco la diapositiva, bueno, y tenemos muchos usuarios que utilizan nuestras versiones de nube, Docker for AWS, Docker for Azure. Y estos usuarios tienen el problema de que tienen una aplicación corriendo en local, en Docker for Mac, y tienen un entorno corriendo en Docker for Azure, y no podían fácilmente llevar una aplicación de un lado a otro. O que tenían un swarm remoto donde querían colaborar con otros desarrolladores y era muy complejo colaborar y dar acceso a muchos desarrolladores a un swarm específico porque tienes que configurar pues, una infraestructura de llaves, permisos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue resolver este problema con lo que llamamos Desktop to Cloud. Desktop to Cloud es muy sencillo. Si utilizas Docker for Mac o Docker for Windows, simplemente utilizando tu Docker ID, yendo a la ballenita, haces login con tu Docker ID y aparecen todos los swarms que tienes registrados con Docker Cloud. Haciendo clic sobre uno de esos swarms, tienes acceso a ese swarm remoto de manera segura y puedes colaborar muy fácilmente. En este meetup no vamos a tener oportunidad de hacer demostración de esto por cuestiones de tiempo, pero me han dicho que el próximo meetup de Docker aquí en Madrid va a hablar sobre este tema y hay algunas novedades que también nos han hecho públicas que van a ser muy interesantes, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Habiendo dicho esto, voy a invitar a Pablo a que suba y haga una demostración sobre todas las mejoras que hemos hecho en los últimos meses en cuestiones de build. Muchas gracias. Hola, buenas. Pues, bueno, como ha dicho Borja, una de las principales ventajas que tiene Docker es la facilidad para distribuir imágenes usando el registro. De tal manera que en cualquier momento, desde nuestra integración continua, pues podemos pushear una nueva imagen y esta imagen está disponible directamente en producción haciendo un pull. ¿Qué pasa con esto? Pues que muchas veces el tamaño de estas imágenes es bastante elevado y digamos que ralentiza todo el proceso de distribuir imágenes en nuestros servidores de producción. Para ello, bueno, luego en la demo veremos algunos ejemplos de cómo se venía solucionando este problema antes, que básicamente es lo que se llama un build en dos fases, que es primero con una serie de dependencias creo un contenedor donde yo puedo compilar mi código o incluso testear mi código
Y luego, aparte, lo que hago es crearme otro Dockerfile con las dependencias de producción y directamente añadir los binarios que había generado con mi contenedor de compilación. La manera, además, de unir esos dos pasos pues suele ser con script de bash o bueno, con Puppet o con lo que sea, ¿no? Pero digamos que es un proceso que queda por fuera de los comandos de Docker y enseguida nos salimos de los comandos de Docker, pues tenemos que ya no es tan portable como un comando de Docker o incluso menos seguro porque tenemos que estar pasando información entre distintos contextos. Entonces, empezando en la 17.05, se ha mergeado una pull request que es para, en el Dockerfile, dar soporte directo para este tipo de casos de uso. La sintaxis que sale aquí ahora mismo ha mejorado, pero bueno, ahora en los ejemplos lo vemos. Básicamente la idea es que yo puedo definir varias instrucciones de from y lo que va a hacer cada vez que meta una instrucción de from es que a partir de ahí la imagen que está construyendo el comando de Docker build resetea el sistema de ficheros al contenido de esa imagen. Es decir, yo puedo poner un from de una imagen donde tengo todas mis dependencias de compilación instaladas y a continuación pues ir metiendo los comandos para añadir mi código fuente o compilarlo, lo que sea, ¿no? Y luego en otro momento dentro del mismo Dockerfile le puedo meter otro from distinto de una imagen distinta y a partir de ese momento me resetea todo el sistema de ficheros del build que estoy haciendo a esa imagen. ¿Cuál es la ventaja? Porque, bueno, eso ya estaba disponible antes. En cualquier momento en un Dockerfile le puedes meter un from y te lo resetea. La ventaja es que después de haber hecho este segundo from, puedo acceder al sistema de ficheros de cualquiera de las etapas anteriores con un copy menos from. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues asume que hemos generado un artefacto en la primera fase del from, o sea, en las instrucciones después del primer from, y lo que hace es copiarlo directamente en el contexto del segundo from, ¿vale? La sintaxis digo que ha cambiado un poco. Bueno, esta sintaxis se sigue soportando, pero se le puede poner arriba from imagen as y un nombre, el que quieras, y luego aquí en el copy menos from puedes referenciar por nombre al otro contexto. Entonces, bueno, para verlo, a ver. ¿Ahí se ve? Vale. Bueno, lo que os decía, la manera, digamos, estándar de solucionar esto antes del multi-stage builds era con distintos Dockerfiles y con código bash, por ejemplo, que lo una, ¿no? Tengo aquí una aplicación en Go, que bueno, es muy sencillita. Es simplemente un hola Docker Meetup. Y esta aplicación, pues para compilarla, aquí tengo el Dockerfile build. Yo puedo en un Dockerfile definir un from de Golang donde tengo todas las dependencias de Go y puedo hacer compilación e instalar más paquetes. Defino el working, o sea, el fichero el directorio de trabajo de mi aplicación. Instalo, aquí me sobra un random. Instalo las dependencias de mi aplicación, que en este caso es simplemente la librería de login. Copio el código fuente y en la última instrucción lo que hago es un go build de mi aplicación, ¿vale? Entonces, eso lo que me va a generar es en esta imagen el fichero app, que es el binario de mi aplicación. Por otro lado, tengo otro Dockerfile que asume que ese binario va a estar en mi escritorio de trabajo, en el contexto del build, y lo único que hace es coger una distribución minimalista como Alpine, define el directorio de trabajo, añade el binario y setea el comando de arranque del contenedor. ¿Cómo se une eso? Pues tengo un fichero de bash que básicamente lo que me hace es el glue, ¿no?, entre estos dos pasos. Primero me hace un build y me genera un tag pechig83demo build. Luego, lo que quiere es sacar el binario de ese contenedor. Entonces, para sacar el binario de ese contenedor, lo que hace es crear un contenedor con esta imagen. Extrae con el comando docker copy
el binario en mi escritorio, o sea, en mi máquina local, y lo único que hago es el build del segundo Dockerfile que me va a coger el binario de mi contexto local, ¿vale? Pero como vemos esto, pues tiene las desventajas que hemos visto antes. O sea, primero hay que implementar todo esto, que es un poco engorroso, y luego pues ya no es tan estándar como entrar en una nueva aplicación y hacer Docker build y saber que eso te va a construir las imágenes que necesitas. ¿Eso cómo quedaría ahora? Pues si nos vamos a este fichero, esto sería el equivalente utilizando el multi-stage builds que hemos visto antes. En la primera parte hago un front desde Golang con todas las dependencias, instalo la dependencia de la librería de login, copio la aplicación desde mi folder local al build y ya hago el go build de mi aplicación, ¿vale? Entonces, en el contexto de este from, tengo el binario generado en el working dir, ¿vale? O sea, en el directorio de trabajo. Ahora, en el mismo Dockerfile lo que digo es que desde Alpin accedo al contexto de la primera etapa y saco del directorio de trabajo el binario de app directamente en este contexto del build, ¿vale? Entonces, si a esto le hacemos un docker build -f dockerfile go -t demo meetup aquí, ¿vale? Pues vemos que efectivamente me está cogiendo desde Golang, me está haciendo la instalación de la librería, me está generando el binario, ¿vale? Ahora se pasa el front de Alpin, que me hace el pull, y bueno, ha ido muy rápido porque lo único que hace es copiar el binario en el contexto del otro build. Si vemos las imágenes que esto genera, pues vemos que la última, la de Meetup, tiene 6,13 megas en lugar de los 672 que tiene mi imagen base de Golang, ¿vale? Y otra ventaja que tiene al estar integrado directamente con el Docker build es que todo el sistema de caché de Docker sigue funcionando igual. Entonces, si yo vuelvo a hacer la misma instrucción que acabo de hacer, o sea, el mismo Docker build, me ha cacheado absolutamente todo, tanto la parte de construcción del binario como la parte de generar la imagen minimalista, ¿vale? Entonces, bueno, tengo aquí un par de ejemplos por si alguno no está acostumbrado a trabajar con Golang, pero vamos, la idea es muy parecida en otros lenguajes. Esto sería un Dockerfile de una aplicación Java. Entonces, lo que hace es, en la primera etapa, pues hace un front desde Maven, y lo que hace directamente luego es generar el binario, y en la segunda etapa con JBoss lo que hace es, mira, esta es la sintaxis que os decía, que se puede nombrar directamente una etapa, y hace el front desde la primera etapa y le mete el archivo .war a la imagen final. Y luego tenemos aquí un ejemplo un poquito más avanzado de Node, donde no solamente genera la imagen minimalista, sino que podemos tener una etapa de nuestro build que haga el testeo, y todas las capas que se generan para ejecutar los tests se quedan en un contexto intermedio y no van a la imagen final. Aquí el primer front lo que hace es generar una imagen base de Node con una instalación de Node que va a servir para ejecutar los tests y la compilación y la imagen final. Y entonces luego dice que o sea, genera en este stage los paquetes de producción de mi aplicación, ¿vale? Luego en la fase de test lo que hace es copiar todo el fichero, o sea, el código fuente, y ejecutar los tests de mi aplicación Node. Y en la última lo que hace es, si todo esto ha pasado, si cualquiera de estas instrucciones fallara, se pararía el build. Pero si todo ha funcionado, pues lo que hace es que desde este contexto me mete las dependencias que ha generado aquí en producción y me ejecuta mi aplicación de Node, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos por aquí. Vale, eso es lo que está ya disponible en la versión 17.05 de Docker. Este año una de las prioridades dentro de Docker es mejorar todo el sistema de build y de integración continua.
Esto, por ejemplo, está ahora mismo en desarrollo, que no sé si vendrá en la 1706 o más adelante, pero es la implementación de sesiones cuando se ejecuta un build. ¿Qué nos permite eso? Pues, por ejemplo, cuando empezamos a hacer un build, en lugar de mandar todo el contexto antes de empezar, o sea, de mandar todo el contexto al demonio remoto, antes de empezar el build, lo que se le puede ir mandando es ficheros sueltos de uno en uno, según en el Dockerfile le vamos haciendo instrucciones copy o add. Entonces, esto es muy cómodo, por ejemplo, si en nuestro repositorio tenemos, yo qué sé, imágenes o lo que sea, y tenemos un repositorio de 1 giga, por ejemplo, pero para yo hacer el build lo único que necesito son unos cuantos códigos, o sea, ficheros de código fuente, pues esto lo que va a hacer es que toda esa primera parte del build donde se está mandando el contexto se acelere muchísimo. Y bueno, y luego otra serie de mejoras como que permitirá hacer forwarding de SSH y mandar las credenciales directamente desde el lado del cliente. Además de esto, hay un trabajo de rediseño de todo de cómo está hecho el build en Docker, que si queréis ver más información en ese issue lo explica detalladamente, pero básicamente la idea es que el build, en lugar de ser una API que recibe un Dockerfile y genera una imagen de salida, pues es una API a la que se le puede ir mandando instrucción a instrucción, digamos, ¿no? ¿Qué nos permite el ir mandando instrucción a instrucción? Pues que el frontend de esa API, que a día de hoy es un Dockerfile donde defines lo que quieres hacer, pues podría ser una sintaxis libre y ir mandando este tipo de instrucciones a la API de build, ¿no? Como eso cambia mucho la arquitectura, pues también favorece, o sea, permite muchos más casos de uso que lo que es un build normal de Docker a día de hoy. Y bueno, si os interesa saber, os interesa probar prototipos de este diseño, pues bueno, nos podéis contactar a través del grupo de Meetup o a nuestros correos, y tenemos un grupo de alpha users que van probando estos prototipos. Y nada más, con eso le vuelvo a dar paso a Borja, que nos va a hablar de Docker para Ops. Bueno, como veníamos hablando, Docker tiene como plataforma dos audiencias, ¿no? Una es el desarrollador, hemos hablado antes, y otra es Ops, operaciones. Por curiosidad, vamos a preguntaros quién es operador o quién es un sysadmin de los que están aquí entre nosotros. Pues más o menos tenemos mitad y mitad entre desarrolladores y sysadmins. Bueno, la diferencia entre estas dos audiencias es increíble, ¿no? El desarrollador se encarga, o sea, tiene como prioridad la velocidad de desarrollar nuevas capacidades para la aplicación constantemente, son nuevas cosas, y ser muy ágil. Y Docker le elimina la fricción en ese ciclo de invención. Como operador tienes que correr y gestionar un sistema de producción. Hoy día un sistema de producción, cientos, decenas o cientos de nodos, en algunos casos miles de nodos, cuyos comportamientos son un poco erráticos, pueden venir, desaparecer, nunca se sabe. Redes también que se comportan erráticamente. Y quién sabe, puede que hasta un ataque de denegación de servicio distribuido un sábado por la tarde. Entonces, podemos decir que el trabajo de un operador es difícil. Es muy difícil. Pero si a eso encima le añades que tanto infraestructura como aplicaciones tienen que tener un nivel mínimo de seguridad, entonces el trabajo de un operador se convierte o pasa a ser extremadamente difícil. Bien, siguiendo un ciclo de feedback similar al de desarrolladores, en Docker fuimos capaces de identificar 3 retos que los operadores de hoy día tienen para llevar sus aplicaciones a producción. El primer reto es que hoy día casi todos los sistemas de producción son sistemas distribuidos. Y bueno, puedes pensar, un sistema distribuido no es ni más ni menos que muchos sistemas individuales juntos. Pero la realidad es que un sistema distribuido es mucho más que la suma de los componentes individuales. Para empezar, un sistema distribuido, para poder gestionar eficazmente un sistema distribuido, necesitas una capa, un orquestador. Entonces, si queremos llegar a producción de manera segura, como mínimo vamos a necesitar un orquestador seguro.
El segundo reto que identificamos es que los operadores quieren diversidad tanto en infraestructura o proveedor de infraestructura como en sistema operativo. También, de nuevo, puedes decir, bueno, es fácil la solución, simplemente restringimos nuestras opciones, así no tenemos que lidiar con el tener que soportar distintas infraestructuras o distintos sistemas operativos. Pero la realidad es que tanto desarrolladores como operadores quieren poder trabajar y poder migrar de un sitio a otro o cambiar de sistema operativo sin necesidad de cambiar sus procesos, su manera de llegar a producción. Por ello que este sistema, este orquestador, tiene que ser, además de seguro, portable. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, estar en Amazon? Amazon provee muchas herramientas de seguridad, cosas como IAM, gestión de acceso e identidad, o un orquestador como ECS con sistemas de seguridad incorporados también. Podemos hacer uso de todo eso, pero si el día de mañana queremos pasar a Azure, ¿qué hacemos? ECS y IAM no están disponibles en otro proveedor. Entonces necesitamos un orquestador que es seguro y portable. Y por último, si este orquestador nos brinda las herramientas o las primitivas de seguridad, pero estas primitivas no son las que nuestros desarrolladores quieren usar, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si nuestros desarrolladores no utilizan secretos en el orquestador? Esos secretos están mal usados. O si no utilizan redes seguras para comunicarse entre dos contenedores o dos servicios que están corriendo en producción. Sí, como operador podemos luego añadir toda esa complejidad a la aplicación, pero entonces nos estamos dando trabajo a nosotros mismos, cuando en realidad lo que queremos es coger una aplicación de un desarrollador, de staging y deployarla en producción de manera muy sencilla. Si el orquestador que elegimos es el que prefieren los desarrolladores, el que hace la vida de los desarrolladores más sencilla, vamos a tener un ganador entre nosotros. La solución, de nuevo, puede ser restringir las opciones a los desarrolladores, pero esa no es una opción viable. Así que necesitamos un orquestador que no solamente sea seguro, que sea también portable y fácil de usar. En el último año hemos invertido mucho tiempo en el desarrollo y en el feedback loop con SwarmKit. SwarmKit es una serie de componentes que ofrece o que crea nuestro orquestador que es seguro, portable y fácil de usar. Me encantaría hacer una demo, pero también por temas de tiempo no vamos a poder, así que os invito a todos que si no habéis le habéis echado un vistazo a SwarmKit desde la versión 1.13, echadle un vistazo, ha cambiado mucho, ha mejorado mucho. Si tenéis preguntas o queréis más información, en DockerCon se habló mucho de ello y hay muchísimos vídeos disponibles en el canal de Docker en YouTube. Y dicho esto, pasamos a lo que es la segunda parte de la charla, donde queremos hablar un poco de los dos proyectos que Docker hizo open source en DockerCon. Y siguiendo un poco con la temática de seguridad, me gustaría decir, bueno, todos sabemos, ¿no?, que una plataforma es tan segura como su componente más débil. Y antes de hablar un poco del primer componente que Docker hizo open source en DockerCon, y utilizando esta frase como comienzo, me gustaría proveeros un poco de contexto de por qué hicimos esto. Hace un año más o menos, muchos de nuestros usuarios nos decían, quiero Docker para Mac, ¿no? Quiero Docker para Windows, quiero Docker en Amazon. Y como sabéis, nos pusimos las pilas y empezamos a hacer estas ediciones específicas a distintas plataformas. De hecho, tenemos Docker para Windows en escritorio y Mac en escritorio, Windows en servidor, Windows 10, Windows Server, que diga. Y para nube tenemos ya a día de hoy Google Cloud, Amazon y Azure. Todas estas plataformas tienen una cosa en común. Y esa cosa es que ninguna de estas plataformas incluye un sistema de Linux. O, para ser correctos, ninguna de estas plataformas garantiza un sistema de Linux. Entonces, claro, nos planteamos, teníamos un problema técnico. Tenemos una plataforma y un componente que sabemos que es vital a la seguridad de la plataforma. Entonces, estuvimos durante este año que Docker for Mac y Docker for Windows estaba disponible desarrollando un sistema de Linux que fuese seguro, ligero y portátil. Este sistema de Linux lo habéis estado utilizando todos los que habéis estado utilizando Docker for Mac y Docker for Windows durante el último año, o Docker for Amazon, Docker for Azure, Docker for Google.
Pero yendo más allá nos dimos cuenta de que no era un problema único para Docker, sino que la industria en sí necesita un sistema de Linux que sea seguro, ligero y portable. Así que nos pusimos a trabajar con otras compañías en la industria, grandes compañías, IBM, Linux, algunas faltan, por ejemplo VMware, no actualizar esta diapositiva, y desarrollamos LinuxKit. Y LinuxKit ha sido una parte fundamental, una parte clave para garantizar la seguridad de nuestra plataforma en el último año. Ahora, LinuxKit no es un sistema operativo de Linux. Sé que eso contradice un poco lo que acabo de decir. LinuxKit es un framework, es una herramienta y es una librería de componentes para poder muy fácilmente armar una versión de Linux personalizada. Nosotros utilizamos LinuxKit para crear la versión de Linux que nosotros necesitamos para nuestras ediciones, para Docker for Mac, para Docker for Windows, etc. Pero vosotros mismos podéis utilizar LinuxKit para crear una versión mínima, ligera, segura y portable de Linux que satisfaga vuestras necesidades. Y no voy a entrar mucho más en detalles porque luego Fernando va a hablar al respecto y va a hacer una demostración exactamente de cómo funciona LinuxKit. Entonces, esa es la primera parte. Hicimos público este proyecto open source, que como decía, venimos trabajando en ello más de un año. El segundo proyecto open source gira en torno a qué es lo siguiente que se avecina en este ecosistema, ¿no? Y para hablar de esto voy a remontarme a los orígenes no de la compañía, pero de Docker como proyecto. En el 2013, marzo de 2013 fue que Docker empezó. A lo largo del 2013-2014 eran unos pocos los pioneros que utilizaban esta tecnología o que habían oído hablar de Docker. Por aquel entonces había decenas de proyectos que utilizaban Docker como tecnología, cientos de contribuidores, miles de despliegues o deployments, o como le queráis decir, en distintos entornos a lo largo del mundo. Y a finales del 2015 creo que se llegó a los 100 millones de pools en Docker Hub. El sistema de producción de Docker era muy sencillo. Había un único repositorio de open source en GitHub, y de ese repositorio de open source en GitHub se creaba el binario para correr Docker. Si seguimos avanzando a 2015, 2016, el proyecto empieza a popularizarse un poco. Empezamos a ver distintos casos de uso para Docker, sobre todo en torno a temas de Cloud Native y sobre todo en temas de ejecución en Linux. Por aquel entonces el proyecto ya tenía cientos de otros proyectos utilizando Docker, miles de contribuidores, más de 10.000 despliegues o decenas de miles de despliegues, y llegamos a los 6.000 millones, no 6 billones, 6.000 millones de pools en Docker Hub. Aquí el proyecto empieza a complicarse un poco. Para aquel entonces ya hemos descompuesto Docker en distintos componentes, entre otros runC, libcontainer, libnetwork, Notary. Entonces tenemos distintos componentes, cada uno en su repositorio público de GitHub, y de estos componentes, agregando estos componentes de estas herramientas, es que somos capaces de crear la plataforma de Docker que facilitamos y que hacemos disponible a todos nuestros usuarios. Para el 2017 y adentrándonos ya en el 2018, se podría decir que Docker está en boca de todos. Los casos de uso son muy amplios, desde IoT, servidores de data centers. Docker prácticamente está en todos lados. Si vemos la curva de pools de Docker Hub, estamos llegando a los 12.000 millones en el 2017. Y desde 2016 a hoy hemos hecho open source de muchos proyectos más. HyperKit, VPNKit, DataKit, muchos kits. SwarmKit, InfraKit, ContainerD y el que acabamos de mencionar, LinuxKit. Entonces, el ecosistema, miles de proyectos, 10.000 de contribuidores, millones de despliegues, y empezamos a ver esos casos de uso que necesitan que Docker se adapte específicamente a su manera de trabajar, a su plataforma. Aquí es donde empezamos a ver, necesito Docker for Mac, que funcione y que me ofrezca las mismas APIs que me va a ofrecer mi despliegue en producción. Necesito un Docker que se comporte exactamente igual en mi nube o en mi data center. Y empezamos a ver esto, empezamos a desarrollar esta diapositiva, seguramente os suene, la he presentado antes, estas versiones específicas, estas ediciones que funcionan en Mac, en Windows, que funcionan en Linux, en Windows Server y en la nube. Ahora, claro, ¿cuál es el modelo de producción de Docker hoy día? Tenemos
muchísimos componentes, decenas de componentes que van en la plataforma final. Y ahora no tenemos una única versión de Docker que ejecutas en Linux y funciona, no. Ahora tenemos muchas versiones de Docker, muchas ediciones, y son distintas. Por ejemplo, Docker for Mac hace uso de VPNKit, de HyperKit para la emulación de Linux y de DataKit para extraer toda la complejidad al desarrollador de Mac, que no quiere lidiar con mindbounds, ni con VPNs, ni con complejidades de red. Entonces, esos componentes se crearon específicamente para esa audiencia. Pero, por ejemplo, Docker for Amazon no utiliza nada de eso porque no lo necesita. Docker for Amazon tiene otra complejidad. Por ejemplo, si le lanzas un contenedor, un servicio en Docker for Amazon, automáticamente te abre puertos en el load balancer o en el grupo de seguridad que está corriendo en Amazon. Esa funcionalidad está genial para el caso de uso de Docker for Amazon, pero eso no lo necesito en Docker for Windows. Entonces, os podéis imaginar cómo esto empieza a ser un poco caótico. Tenemos muchísimos componentes y muchísimos targets que queremos construir. Entonces, nuestros releases empiezan a ser más una aventura, más que un día ordinario en el trabajo. Lo curioso de todo esto es que otra industria, la industria automovilística, ya tenía una solución a todo esto. Chasis común, o también se llama plataforma automovilística, creo, que es lo que el nombre viene a indicar es que distintos fabricantes de coches pueden compartir un chasis o una plataforma para distintos vehículos. Entonces, coches que aparentemente son totalmente distintos, como puede ser un Volkswagen Passat o un Audi A4, tienen muchas cosas en común. Entonces empezamos a pensar en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podemos aplicar, cómo podemos robarles un poco la idea a esta industria automovilística y aplicarla a nuestro mismo proceso de producción para desarrollar Docker? Empezamos a ver todos los componentes que tenemos en común, cuál es este modelo que sirve para Docker for Mac, Docker for Windows, Docker for Azure, etc. Armar ese modelo y luego añadir los componentes que efectivamente son ese delta que existe entre las distintas versiones. Y desarrollamos un framework, una manera de trabajar que nos permite hacer esto fácilmente. Al fin y al cabo estamos agilizando el proceso de nuestros propios desarrolladores y release managers para que sean más eficaces a la hora de ofrecer estas herramientas al público, ¿no? A nuestros usuarios. Y haciendo esto nos damos cuenta que funciona, esto mola, esto se podría abrir al mundo. Gente, otras compañías, otros proyectos, podrían hacer uso de esta tecnología que hemos desarrollado para resolver un problema que nosotros teníamos, para crear sus propios sistemas de contenedores. Una de las cosas que oímos a menudo es que Docker hace muchas cosas. Me gustaría utilizar este componente de Docker, pero no este otro. Entonces, bueno, pues en DockerCon anunciamos el proyecto de Moby. Ahora, Moby son 3, 4 cosas en uno. Es un framework, son herramientas para crear sistemas especializados para contenedores sin necesidad de reinventar nada. Está gestionado por la comunidad. Nosotros, Docker, como compañía, lo utilizamos para hacer los releases de nuestras ediciones. Cualquier persona lo puede utilizar para crear sistemas personalizados de containers. Y como os mencionaba, hay compañías, incluso competidores, ¿no? que decían, me encantaría utilizar Containerd, pero no quiero estas funciones de Docker, quiero utilizar Notary, pero no quiero utilizar esto otro. Por ejemplo, Rancher, Red Hat, son compañías que están construyendo sistemas de contenedores que compiten con los nuestros, y como ecosistema, como industria, no queremos tener que reinventar la rueda una y otra vez. Y esto lo estamos viendo en temas, por ejemplo, de secretos en un clúster. ¿Cuántas veces vamos a tener que reimplementar la misma funcionalidad para que sea útil a lo largo de distintas compañías, de distintos proyectos, de distintas soluciones? Entonces, el objetivo de Moby justo es eso, es resolver ese problema, que podamos compartir componentes. Para nosotros, facilitar Docker, la plataforma a nuestros usuarios, para que nuestros usuarios, aquellos que quieren un sistema personalizado, puedan crearlo, y para que nuestros competidores puedan crear, utilizando lo que quieran y contribuyendo sus componentes a esta comunidad. ¿Qué significa para vosotros? ¿Qué significa para el usuario de Docker? Que Docker, gracias a esto, esperamos mejore, porque podremos usar y tomar prestados distintos componentes que otros competidores, otras compañías contribuyan al proyecto. Y si eres un System Builder, como pueden ser los ingenieros de Rancher o los ingenieros de Red Hat, Moby te permite innovar y utilizar solamente los componentes que necesitas para crear la plataforma que quieres crear para tus usuarios.
Habiendo dicho esto, yo ya termino. Voy a pasárselo a Fernando Mayo, que tiene una demo muy, muy interesante para mostraros, que habla tanto de Linux Kit como de Moby. Muchas gracias. Pues ahora voy a hablar de Linux Kit. Como ha dicho Borja, Linux Kit es un conjunto de herramientas, de librerías, y es un proyecto open source que te permite construir tu propia distribución de Linux de una forma muy fácil. En el stack de Docker encaja entre la infraestructura, que puede ser Windows, puede ser Mac, puede ser Linux, puede ser Amazon, puede ser Google, y el runtime de contenedores, que puede ser runC, puede ser containerd, puede ser Docker, puede ser el runtime de contenedores que queráis usar. Y es seguro, ligero y portable. ¿Por qué decimos que es seguro? Es seguro porque reduce la superficie de ataque. Linux Kit te permite empezar de cero. Empezar de cero, poner el kernel de Linux e ir construyendo sobre ese kernel. En vez de coger una distribución ya existente como Ubuntu, Fedora, ir quitando cosas, hasta solo dejar Docker y funcionar con eso, Linux Kit empieza completamente de cero, que es lo que necesitamos para correr Docker o para correr contenedores. Por lo que hace que todo lo que hay en Linux Kit es estrictamente necesario para poder correr contenedores. Eso significa que es mucho más seguro. También permite el tener infraestructura inmutable. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es infraestructura inmutable? Vale, muy poca gente. Pues infraestructura inmutable, muy rápidamente, es un paradigma en el que te permite deployar servidores que nunca se modifican. En vez de utilizar Puppet, Chef, Ansible, todo este tipo de sistemas de configuración para ir haciendo rollouts de nuevos updates para tu aplicación, en la infraestructura inmutable, este paradigma lo que dice es, una vez que deployes el servidor, no lo toques. No lo toques y si quieres actualizarlo, lo que tienes que hacer es construir una imagen nueva y deployar esa nueva imagen. Lo que esto te permite es que sabes exactamente qué versión del software se está ejecutando en todos los servidores que tienes en producción en cualquier entorno. En cambio, con sistemas de configuración, una vez llevas un servidor corriendo 3 años, mejor no lo toques, no se sabe lo que hay ahí y es muy difícil de reproducir. Con Linux Kit permite que este paradigma se pueda aplicar en la práctica. El problema de este paradigma es estar construyendo constantemente imágenes de servidor que tienes que estar gestionando, construyendo, testeando y mandándolo a la nube que se use. También los servicios de sistema son isolados y corren en containers. Esto es una revolución y Docker lo permite hoy en día. Esto significa que el servicio de sistema como DHCPD, NTPD, cualquier sistema que Linux necesita para funcionar, corre dentro de un container. Eso significa que sabes exactamente qué versión se está corriendo, está isolado de otros componentes, solo tiene acceso, el acceso que necesita única y exclusivamente para correr, lo que lo hace muchísimo más seguro. Si hay un fallo de seguridad en el servidor de DHCP, por ejemplo, si alguien ataca ese container, está dentro del container, no tiene más permisos que ese proceso. Y parches y configuración especializada. Linux Kit, el equipo de Linux Kit desarrolla unas versiones de kernel que tienen parches y que siempre corren la última versión de kernel. También Linux Kit permite acelerar el desarrollo en temas de seguridad. Por ejemplo, hay un equipo de Docker basado en Cambridge que trabaja en MirageOS que se dedica a experimentar con cómo básicamente empezar de cero cada servicio de sistema. Cómo coger DHCPD, por ejemplo, y reescribirlo en un lenguaje de programación que es type-safe, como Camel o Rust. Este framework, Linux Kit, te permite hacer esto muchísimo más rápido que antes, por lo que creemos que es va a ser un avance para seguridad en Linux. Y lo último, evidentemente Docker no pretende hacer Linux seguro ahora de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero Linux Kit creemos que es un framework y es una serie de herramientas que va a acelerar el proceso. De hecho, el kernel de Linux que usamos en Linux Kit por defecto tiene ciertas innovaciones de seguridad que no están disponibles en el kernel upstream. Y es un sistema ligero. Es un sistema ligero porque, como he dicho, empezamos de cero. Le añadimos el kernel, le añadimos el servidor de DHCP, le añadimos el servidor de SSH, le añadimos runC, containerd y ya está. Eso es mi servidor de Linux. Creo una imagen y la puedo correr en cualquier sitio.
Todos los servicios del sistema son containers, así que cualquiera puede hacer un Docker build de un nuevo sistema de servicio y utilizarlo directamente en tu distribución de Linux. Y todo puede ser eliminado o reemplazado. Si no te gusta uno de los componentes de una distribución de Linux, puedes simplemente usar otro que alguien haya hecho o construir el tuyo propio de forma muy sencilla, utilizando imágenes. Y es portable, como he dicho, porque LinuxKit es capaz de crear imágenes de máquinas virtuales que corren en escritorio, en servidor, en diferentes nubes, en bare metal, en Intel, en diferentes arquitecturas, de forma muy sencilla. Es simplemente una opción en el LinuxKit build, en el Moby build, para poder correrlo en diferentes sitios, y lo vamos a ver ahora. Así que voy a la demo. ¿Se ve? Sí. Entonces vamos a ver 3 ejemplos que vienen en el repositorio de LinuxKit que podéis ir y ver cómo funcionan y reproducir esta demo. El primero es Minimal. Este es el ejemplo de lo mínimo que necesitamos para correr una máquina virtual con Linux. Como veis, la especificación se hace en YAML, que todos estaréis familiarizados si habéis usado Compose, y tiene varias secciones. La primera sección es kernel. Aquí decimos a LinuxKit qué versión de kernel queremos usar en nuestra máquina virtual. El equipo de LinuxKit provee varios kernels que se pueden usar tal y como vienen, y también proveen no solo kernels especiales para LinuxKit, que ellos construyen manualmente, pero también proveen kernels de otras distribuciones de Linux, como Ubuntu, CentOS, Fedora. Podéis ir a Docker Store y podéis buscar por los repos de LinuxKit y podéis ver todos los kernels que hay disponibles. Y se le da la línea de comandos que queremos usar para bootear el kernel. Y como veis, esto parece un repositorio. Y de hecho, es un repositorio. Es un repositorio de Docker como cualquier otro que está en el hub y que LinuxKit va a usar para desempaquetar ese kernel. Y de hecho, podemos ir a ver qué hay dentro de esa imagen. Tengo aquí una pequeña herramienta para ver los contenidos de una imagen de Docker. Y voy a intentar ver qué hay dentro de este LinuxKit /kernel. Y como vemos, es una imagen de Docker que tiene el kernel, que será la última versión estable de 4.9. Tiene las headers, por si quieres compilar tu propio módulo para el kernel, etcétera, etcétera. La tabla de símbolos, etcétera. Es una imagen más. Es una imagen más que LinuxKit va a usar como kernel en esta imagen. La siguiente sección es init. En esta sección lo que hacemos es dar otros repositorios, las definiciones de otros repositorios, y lo que LinuxKit va a hacer con estos es hacer un pull y va a desempaquetar los contenidos de esas imágenes directamente en el root file system de la máquina virtual. En este caso siempre usamos el init, y lo que tiene init, si lo inspeccionamos, es el sistema de archivos mínimo que cualquier distribución de Linux necesita, y esto es muy estándar. Aparte del binario init, que se va a usar para bootear la máquina virtual. Lo siguiente que necesitamos es runc. ¿Cuántos conocéis runc? Nadie. Vale. Runc es una versión mínima de Docker. Lo único que hace es, dado un archivo de configuración y un sistema de archivos, te construye un container. No tiene pull, no tiene push, no tiene build, no tiene absolutamente nada. Lo único que tiene es run. Y se sacó de Docker como un componente standalone para que cualquiera lo pueda reusar y embeber en su propia solución. Pues en este caso estamos desplegando runc dentro de esta máquina virtual. Y si vemos los contenidos de esta imagen, que como digo está en el hub, es una imagen normal y corriente, lo único que tiene es el binario de runc. Así que en esa línea lo que estamos haciendo es bajarnos esta imagen y poniendo ese binario de runc en la carpeta que tiene que estar, nada más. La siguiente sección que tenemos aquí es onBoot. En esta sección lo que hacemos es definir one-off containers, one-off, no sé cómo traducir eso, que se ejecutan una sola vez al arrancar la máquina virtual. En este caso es de HCPD porque queremos obtener una dirección IP cuando arranque la máquina virtual. Esto es un container, es una definición de un container, pero no es una definición Docker, es una definición de runc. Runc se basa en una especificación de la OCI de cómo lanzar contenedores,
Es muy similar a Docker y estaréis familiarizados con esto si usáis Compose. Usamos la imagen de DHCPD, le decimos qué carpetas queremos montar, qué capabilities queremos que el container tenga dentro de la máquina virtual, que utilice la red del host, etc. Y esto se va a ejecutar una sola vez al arrancar la máquina virtual. La siguiente sección que estamos aquí utilizando es Trust. Esto utiliza otro componente de Docker que se llama Notary, que se dedica a firmar y verificar firmas de imágenes de Docker. En este caso estamos diciendo, cuando te bajes la imagen del kernel, quiero verificar que está firmada por su autor, que no me estoy bajando nada extraño. Esto lo que hace es automáticamente, al bajarse la imagen, contacta con Notary, el servidor de Notary de Docker, y verifica que nos estamos bajando una versión que está firmada digitalmente. Simplemente con poner esa línea. Y lo último es qué formato queremos que esta imagen se construya. Como dije antes, LinuxKit quiere ser portable y quiere que las imágenes se puedan correr en cualquier sitio. En esta sección es donde decimos qué tipo de formato tiene que tener. El básico es kernel y el init rundisk. Te permite arrancar esa máquina virtual en Docker for Mac, pero hay otras opciones como una imagen de Google, una ISO, un VMDK para VMware. Hay diferentes formatos y evidentemente esto está todavía empezando, pero añadiremos más en el futuro. Entonces, si quiero arrancar esto, esta es mi distribución de Linux que he construido desde cero. Si quiero compilarlo, lo único que tengo que hacer es Moby, es una herramienta parte del proyecto de Moby, build, y le paso el YAML. Y esto lo que va a hacer es bajarse cada imagen de cada componente, el kernel, lo que hemos definido en init, el onboot, y crear los outputs que le hayamos especificado. En este caso, el único output que le he dicho es un kernel y un rundisk. Y me ha generado el kernel, el rundisk y el command line. Ahora, si quiero ejecutar esto, como tengo Docker for Mac, lo único que tengo que hacer es linuxkit run y el nombre del YAML. Y ya está. Ya estoy arrancando mi máquina virtual con Linux. Así de sencillo. Esto es una máquina virtual corriendo en mi Mac que he construido desde cero, como si fueran Legos. Y como veréis, no está corriendo absolutamente nada, pero tiene runc y podría correr contenedores de runc. Es lo único que está instalado en esta máquina virtual. No tiene absolutamente nada más. Ahora la paramos con hold. Ahora, ¿qué más podemos hacer con LinuxKit? Eso era un ejemplo muy básico para ver qué es lo mínimo que se necesita para poder correr una distribución de Linux. En este caso, en mi Docker for Mac, pero podría haber corrido en Google, en Amazon, en cualquier sitio. Este es otro ejemplo en el que corremos Docker Community Edition, dentro de esta máquina virtual. Lo único que añadimos es Containerd, que es otro componente de Docker, que es un poco más alto nivel que runc, y se dedica a lanzar contenedores, es capaz de hacer pull y push y gestionarlos. Es una capa un poco por encima de runc, y lo necesitamos en este caso. Ponemos Containerd y algunos certificados. Docker necesita una serie de comandos para configurar al inicio de la máquina virtual, que están aquí. Y tenemos aquí más abajo Docker. Esta nueva sección, o sea, tenemos kernel, tenemos init, tenemos onboot, que lo teníamos antes. Tenemos una nueva sección que se llama services. El LinuxKit también te permite, aparte de lanzar containers que solo se ejecutan una vez al inicio, te permite definir servicios que corren por la duración de la máquina virtual. Son containers long running. En este caso, utiliza Containerd para mantener estos containers corriendo. Uno de los servicios que queremos en este ejemplo es Docker. Y lo que hacemos es simplemente decir, quiero usar el componente de Docker. Esta es la imagen que la gestiona LinuxKit, linuxkit/dockerci, y quiero correr este componente de Linux en mi distribución. No hay que decir nada más, hay que decir las capacidades que quieres, las capacidades que quieres que tenga ese servicio, los mounts, los namespaces para net, para lo que sea, y ya está. ¿Qué más tenemos aquí? Nada más. Tenemos más imágenes de Trust. También podemos inyectar archivos específicos en mi imagen de la máquina virtual
En este caso estamos activando el modo debug de Docker y nada más. Y si quiero correr esto, como he dicho antes, lo único es moby build. Me va a hacer exactamente lo mismo, se baja todas las imágenes de boot, de services, añade los archivos, y ahora me está creando el output, que le he dicho que es kernel y el RAM disk. Este tarda un poquito más, porque son más cosas. Pero aún así podemos ver cuánto ocupa esto, y veréis que es muy poco. Ups. En este caso, el RAM disk son 68 megas y el kernel 7 megas. Si vemos el ejemplo de antes, el minimal, ¿dónde está el minimal? En el otro caso fueron 7 megas de RAM disk y 7 megas de kernel. Eso era todo mi sistema, en 7 megas, lo cual es bastante impresionante. Si yo quiero correr mi nueva versión de Linux, que tiene Docker, lo único que hago es linuxkit, como antes, linuxkit run Docker, y me arranca la máquina virtual dentro de mi Mac, y ya está. Ya tengo Docker corriendo dentro de una máquina virtual. Puedo ver que está corriendo, porque podemos ver la lista de contenedores que runc, en este caso, está corriendo dentro de la máquina virtual. Podemos ver que, entre otros, Docker está corriendo. Aquí puedo entrar dentro del container de Docker de esta máquina virtual y ejecutamos sh dentro de ese container. Ya estoy dentro del container de runc de Docker en esta máquina virtual. Y ya puedo ejecutar comandos de Docker normales y corrientes, haciendo pull, haciendo el Docker que todos conocemos y queremos. Y fue así de sencillo. Es simplemente un YAML que construyo, arranco, pum, hecho. Y creo que me da tiempo a hacer la última demo. En este caso, hemos visto cómo generar el kernel, generar el init RAM disk que corre en Docker for Mac. Esto está corriendo, de hecho, en HyperKit, que es otro componente de Docker que se dedica a esto. Voy a parar esta máquina virtual. El último ejemplo es correr Docker, esta máquina virtual nueva que hemos creado, en Google Cloud, por ejemplo. En vez de tener que usar una imagen ya preconfigurada de Google Cloud, yo quiero correr mi imagen, que sé que es segura, sé que es mínima, sé que tiene los containers con las versiones que yo quiero, y quiero correr eso en Google, no quiero correrlo en mi Mac. ¿Cómo hago eso? Pues este archivo es más o menos igual que el anterior. Lo único que añadimos aquí es un comando de metadata. Esto se usa para, al arrancar dentro de Google, el recibir datos que necesitamos de Google, como el hostname, las claves SSH que tenemos que añadir a la máquina virtual, etc. LinuxKit provee el sistema de metadata ya hecho. Solo tenemos que añadirlo a nuestro YAML. Tenemos lo mismo, tenemos Docker. Y lo que cambiamos aquí al final es el output que queremos de este build. En vez de tener un kernel y un RAM disk, en este caso queremos una imagen de Google, porque la queremos usar en Google. Así que simplemente cambiamos el formato al final y ya está. Con eso, no LinuxKit. Hacemos moby build, docker gcp. Y esto va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de empaquetarlo como un kernel y un RAM disk, que sirve para Docker for Mac y para otros hipervisores, lo que me va a hacer ahora es construirme una imagen, un tar, en el formato específico que Google necesita para poder correrlo en Google. Es este img.tar. Está todavía pensándoselo. Tarda un poquillo más, en este caso. Cuando lo construya, lo vamos a pushear directamente a Google. Y para ello vamos a usar LinuxKit directamente. Podríamos ir a Google y hacerlo manualmente, pero LinuxKit, de hecho en LinuxKit usamos Google para testear, así que tiene una integración ya nativa con la que podemos hacer LinuxKit push directamente a Google y me va a subir esta imagen a Google en un bucket de Google
y me va a crear una imagen en base a eso. Tengo el comando por aquí. Sí. Es Linux Kit Push. Le digo en el proyecto de Google al que quiero hacer push, el nombre del bucket donde quiero ponerlo y el nombre de la imagen que queremos subir. Y simplemente hacemos eso. Linux Kit me va a hacer ahora un push de la imagen a un bucket de Google Storage y de ahí le va a pedir a Google que me cree una imagen con esa imagen, con ese archivo. Ya la tenía de antes, que me la ha borrado. Esto no debería tardar mucho. Pero para que veáis que esto es verdad, no me lo estoy inventando. Esto es en directo. Vamos, Google. ¿Veis? Una pregunta, una cosa que te estaba mirando mientras Fernando hacía la demo. Me parecía curioso que se definiese el output en el YAML y mientras Fernando hacía la demo le he escrito a uno del equipo que por qué lo hacían en el YAML. En su momento me pareció una buena idea para poder tener varios distintos tipos de outputs en el YAML, pero por lo visto están cambiando, van a implementar la capacidad de poder definirlo directamente en el CLI, de tal manera que tengas un único YAML y en la línea de comandos puedas especificar exactamente el output de la plataforma para la que quieres construir la imagen. Gracias por rellenar ahí. Hemos visto aquí que ya ha creado la imagen Docker GCP. Podemos ir a la interfaz de Google, a las imágenes, y deberíamos ver que está aquí, preparada para usar. Y ahora Linux Kit, podríamos ir a Google y directamente seguir el wizard que tiene para poder crear una nueva máquina virtual en base a esa imagen, pero Linux Kit tiene soporte nativo también para poder arrancar máquinas virtuales en diferentes proveedores, en este caso Google. Este es el mismo comando que ejecutamos antes para ejecutar las máquinas virtuales en HyperKit, en mi Mac. Y como veis aquí, soporta HyperKit, que lo he enseñado antes, Google, que lo voy a enseñar ahora, VMware, Packet y QEMU. Entonces voy a hacer Linux Kit run GCP, el proyecto, el nombre de la imagen. Y esto lo que va a hacer es crearme una instancia con valores por defecto que se pueden sobreescribir con mi imagen que acabo de subir a Google y me va a conectar al puerto serie de esa máquina virtual. Deberíamos ver aquí en la interfaz de Google. Debería estar arrancando, está aquí, la nueva máquina, está siendo provisionada. Y aquí vemos cómo está arrancando esa nueva máquina virtual. Y creo que esto ya está listo. Tiene Docker corriendo y puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo correr mis contenedores, puedo instalar Swarm, puedo juntarlo con otros managers, puedo construir mi Swarm en base a mi propia distribución de Linux. Lo cual está bastante bien. Y con eso, no tengo la presentación por aquí. Pues eso era la demo de Linux Kit y con esto ya hemos acabado. Así que muchas gracias por venir y si tenéis alguna pregunta... ¿Preguntas? Quería preguntarte para qué formatos tenéis ya ahora mismo preparado los formatos de salida de las imágenes. Los formatos de salida. Sí, en el repositorio de Linux Kit. Hay varios formatos, no me los sé todos. Un segundo. Aquí en el repositorio de Linux Kit tenéis toda la documentación, la verdad es que está bastante bien, de las diferentes secciones del YAML, que se soporta, que no se soporta. Y esta es la lista de formatos que se soportan. El kernel, como he dicho antes, 2 versiones de ISOs, Google, VMDKs y más que vendrán en cuanto... Estamos colaborando también con las empresas que
que hemos dicho antes en añadir más outputs a LinuxKit. Estos son los Y actuales. si hay alguno que falte, siempre puedes contribuir. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntaros cuál sería el soporte de esto para, por ejemplo, Raspberry Pis, para hacer las imágenes que van en la tarjeta SD, por decirlo así, en arquitectura ARM. ¿Cómo estaría el progreso en eso? Porque supongo que necesitaría las imágenes base de LinuxKit, pero en ARM, en arquitectura ARM. Entonces, si vais a dar soporte para eso o cómo está. Sí, o sea, LinuxKit está creado para poder correr tu propia distribución de Linux en cualquier sitio. No sé si hay soporte actual, creo que no. Este proyecto que hemos hecho open source hace poco era lo que nosotros usábamos para construir Docker for Amazon, Docker for Google, etc. No tenemos Docker for Raspberry Pi todavía, pero seguramente venga pronto. Creo que ahora mismo no se soporta, pero seguramente pronto. Al hilo de esta pregunta, en el caso de que tengas GPUs NVIDIA o los Cloud TPUs que ha anunciado ahora Google, ¿hay que hacer algo diferente o funcionaría exactamente igual? Pues yo creo que funcionaría exactamente igual. No lo sé ahora mismo. Pero te animo a probarlo y no dices que era el va. Ahora mismo no lo sé, pero debería poder funcionar. Bueno, en otra charla de Docker Meetup sí se ha probado el NVIDIA Docker, eso sí. Lo único que hay tienen que instalar los drivers de CUDA. Y bueno, es una imagen que es personalizada, que no sé si es una imagen que crea NVIDIA directamente o no sé cómo va exactamente. Sigue siendo una plataforma que no soportamos oficialmente, pero sí que hay mucho trabajo de la comunidad para poder utilizar Docker específico, no LinuxKit, en GPUs. Pero como plataforma oficial no tenemos nada todavía. Es un proyecto de interés y estamos mirando y trabajando en ello. Pero sí que es verdad que hay proyectos de la comunidad que te permiten hacerlo. Y algo como lo que hace Kubernetes, que detecta el tipo de GPU, o Mesos, que detecta el tipo de GPU. A día de hoy todavía nada, pero vale. Estamos más centrados en usabilidad y seguridad. Pues no más preguntas porque tenemos que dejar espacio a la siguiente charla de Google Campus. Muchas gracias a los tres. Perfecto. Muchas gracias.